capítulo 2, versículos 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este es el texto que estuvimos viendo también en el estudio anterior. Y vimos la primera parte de los versículos 13 y 14 que tenían que ver con el llamamiento de un hombre despreciado en realidad y odiado en definitiva por todos por la causa de la función que cumplía como publicano, como recaudador de impuestos, de tal forma que lo consideraban un vendepatria los mismos judíos en un sentido y por otro lado los religiosos, la casta religiosa de ese tiempo, los fariseos y escribas, lo consideraban también una persona que estaba dentro de los pecadores más viles de la sociedad. Sin embargo, el Señor puso su mirada en él y lo llamó para que fuese su discípulo. En ese llamado iba también, por supuesto, el poder del Señor para convencer a Mateo de poder seguirlo. En el llamamiento está el poder del Señor para poder despertar a Mateo de ese sopor espiritual en un sentido, porque toda persona está muerta en delitos y pecados cuando el Señor nos llama, entonces allí también va junto con el llamamiento la obra de gracia en el corazón para transformar a este hombre pecador como cualquiera de nosotros. En esto nos basamos en el estudio pasado y hoy vamos a tomar del 15 al 17, que es la consecuencia de lo que pasó, el llamamiento de Mateo, y tiene que ver con lo que es la gracia de Dios, es decir, cómo la gracia de Dios se manifiesta en medio de pecadores viles como los que se sentaron a la mesa juntamente con el Señor. Versículo 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas añade a pecadores al arrepentimiento. De tal forma que aquí tenemos este párrafo muy instructivo y que destaca con colores propios lo que acabo de decir, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un verdadero enigma para el ser humano. Nuestra mente limitada no nos permite comprender cabalmente tal expresión de amor. Es imposible. No podemos nosotros llegar a tener una comprensión cabal en términos intelectuales, incluso en términos espirituales es muy difícil entender lo que es la gracia de Dios porque es totalmente contrario a nuestra naturaleza. Nosotros no somos así en nuestro trato con nuestros semejantes. Nosotros no tratamos a las demás personas en forma totalmente contraria a lo que merecen. Nosotros siempre actuamos en nuestras relaciones interpersonales tratando a los demás también conforme a lo que nosotros consideramos que se merecen. La gracia es algo totalmente distinto a nuestra naturaleza. Sin embargo, la Biblia describe la gracia de Dios desde el principio hasta el final de la revelación escritural. Está impregnada de Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado, el Señor ejecuta su juicio sobre el pecado. Sin embargo, en medio de ese juicio también hay una esperanza. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, ¿cierto? A Satanás, y a la mujer, y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la promesa de un Salvador. Y ese Salvador, ¿por qué? Cuando no merecía absolutamente nada el hombre, nada bueno, menos aún un Salvador de su condición por causa de haberse rebelado contra el Señor.
Sin embargo, el Señor reveló aquella promesa, hizo esa promesa por pura gracia. Toda la Biblia está impregnada de la gracia. De hecho, la misma revelación de Dios en su palabra es una expresión de gracia. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Qué pasaría si el Señor no hubiese revelado su palabra? No tendríamos ninguna posibilidad de conocerlo. Andaríamos a tientas como los paganos, buscando, imaginando dioses y creando dioses de acuerdo a nuestra propia imaginación. Por lo tanto, la palabra de Dios, la revelación de Dios, la Biblia es una expresión de gracia también. No tenía el Señor por qué hacer eso, sin embargo, lo hizo. Que el Señor haya condescendido con su criatura para comunicarse con ella es una evidencia, sin duda, de su gracia. La gracia nos recuerda una y otra vez que no existe mérito alguno en el hombre por lo cual pueda acceder a la presencia de Dios, conocerlo, amarlo y servirlo. No hay ningún mérito y no habrá nunca un mérito. Cuando estemos en la gloria con el Señor, será primero, estaremos allá por gracia y segundo, evidentemente no podremos decirle al Señor, mira Señor, yo estoy aquí porque yo hice algo. Por alguna obra, por algún mérito, por algún esfuerzo personal, por eso yo estoy aquí. Sería totalmente contradictorio con lo que significa la obra de Dios en nosotros. Para nuestra naturaleza caída, la gracia es un escándalo, porque siempre estamos buscando algo en nosotros que nos haga merecedores de la compasión de Dios y no aceptamos, por tanto, que Dios manifieste su bondad para con nosotros simplemente por un ejercicio de su soberana voluntad sobre la base de su propio carácter misericordioso. Nos cuesta mucho aceptar eso. Pensemos por qué se rechaza permanentemente el Evangelio en forma natural cuando nosotros le predicamos a otra persona sobre el Evangelio. Porque la persona está siempre pensando, si yo no tengo nada que hacer, entonces yo no acepto esto. Por eso lo que ocurre muchas veces cuando muere alguien no creyente y las personas dicen, este hombre o esta mujer se ganó el cielo. Se ganó el cielo porque era un buen vecino, se ganó el cielo porque era una buena persona, era bueno con sus amigos, entonces se ganó el cielo. Siempre se está pensando en lo que nosotros podemos hacer para ganar algo, pero la gracia dice, no te puedes ganar nada. Al contrario, lo que nosotros sí nos ganamos es la condenación eterna. Por lo tanto, nuestra naturaleza resiste a la gracia permanentemente. Es este precisamente el germen de toda la religión nacida en el corazón de los hombres. Los pueblos paganos de la antigüedad crearon dioses conforme a su propia imaginación, a quienes podían sobornar con ofrendas. Las religiones orientales, tan en boga en nuestro contexto, también creen en que el ser humano es capaz de ascender a una especie de deificación por medio de su esfuerzo personal. Todas las religiones, absolutamente todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo bíblico, están basados en el mérito humano. Lo que yo puedo hacer para ganar algo. La autodeificación alcanzada a través de ritos sagrados se encuentra en todas las religiones del Oriente. Solo un breve repaso de esto. El budismo tibetano del Dalai Lama, por ejemplo, enseña rituales de iniciación para permitir que uno se convierta en un bodhisattva, así se llama, poco difícil, bodhisattva o deidad iluminada, en un Buda. El sintoísmo, que es la religión principal de Japón, implica numerosas ceremonias de autopurificación que abren el camino para que sus seguidores se conviertan en kami o dioses ancestrales. Deificarse a uno mismo, como se ha señalado en Génesis 3:5, ¿recuerden quién dijo eso por primera vez? Satanás dijo, seréis como Dios. Bueno, esta deificación está también en el hinduismo, una de las religiones más fuertes que ha pegado con tanta fuerza, valga la redundancia, en Chile y en nuestro contexto occidental. A través de las técnicas de meditación trascendental, por ejemplo, ha llegado fuertemente y se supone que por medio de eso finalmente llegamos a fusionarnos con el todo, que le llamaban Brahman, que era la suprema deidad del hinduismo. ¿Se dan cuenta? Todo tenía que ver con lo que yo haga. Tienes que hacer ciertos ejercicios respiratorios, yoga, por ejemplo, para poder tener esa comunión con el todo, con esa energía que permea todo el universo. Obviamente,
Todo esto tiene que ver con el hombre, parte del hombre, parte de lo que el hombre cree que tiene que hacer para poder llegar a una especie de fusión con la deidad. El propio cristianismo, en algunas ramas, ha degenerado en exigir las obras humanas además de la fe en Cristo. Y eso bien lo sabemos. La religión principal, ¿cierto?, que lleva el título de cristianismo, está en ese contexto. Es la fe en Cristo, pero además de la fe en Cristo, también obras humanas. ¿Qué es lo que hacía el judaísmo? Exactamente eso. La fe en Cristo, pero también el sometimiento y el cumplimiento de la ley de Moisés, como hemos aprendido también en la carta a los Gálatas. Sin embargo, el Señor Jesucristo es la expresión misma de la gracia. El Señor Jesucristo no enseñó la gracia a través de, no sé, tener un seminario donde Él dio clases sobre la gracia, sino que Él era la gracia personificada. Y eso es lo extraordinario. Cuando uno ve todos los evangelios se da cuenta de esto que se repite a cada rato. ¿Por qué? Por ejemplo, toca a un leproso cuando no debía tocarlo, simplemente con la palabra podía sanarlo. ¿Por qué lo toca? Porque Él está condescendiendo con un hombre absolutamente inmundo, el santo condescendiendo con un hombre inmundo para poder mostrar que Él se ganaba a la par con las personas con la finalidad de manifestar su amor, ese amor inmerecido para los hombres. En cada acción que realizó en su ministerio terrenal se aprecia la gracia. A partir de su misma determinación de venir a esta tierra, por ejemplo, ya podemos ver su gracia, como el apóstol Pablo enseña en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, refiriéndose a Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí estoy, hasta el versículo 8 mencioné. Es decir, allí tenemos la expresión más grande. La pregunta es ¿por qué el Señor Jesucristo hizo eso? ¿Por qué se despojó a sí mismo? ¿Por qué dejó su gloria? ¿Por qué dejó sus prerrogativas divinas? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Porque el hombre merecía que el Señor viniera a la tierra? No, simplemente por gracia. Entonces, el despojamiento de Cristo, la encarnación de Cristo es una expresión de gracia en sí mismo. Todo esto porque venía a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la razón de su encarnación. Y en los 3 años y fracción que pasó entre los hombres, esa gracia fue la que le llevó a manifestar compasión y misericordia con los hombres. Y esa misma gracia fue la que lo condujo a la cruz para morir en lugar y en favor de pecadores como nosotros. ¿Se dan cuenta que la gracia es inexplicable? ¿Por qué, Señor? Quizás esa es una de las preguntas más permanentes, por lo menos en mi cabeza se da vuelta eso siempre. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hiciste eso por mí? ¿Por qué derramaste tu sangre? ¿Por qué resististe y recibiste en ti mismo la justa ira del Padre? ¿Por qué, Señor? Si yo miro mi corazón y sé que no tenía nada que podía ofrecerle al Señor para que Él se dignara a mirarme compasivamente. Esto lo vemos en el contexto del llamamiento de Mateo. Una vez que éste respondió al llamado, hizo una gran fiesta de celebración en su propia casa. De esta manera se despidió de sus antiguos asociados o amigos y comenzó una nueva vida. Ahora seguir a Jesús sería su trabajo y luego transformarse en uno de los pilares de la iglesia. Hasta ese momento, cuando fue llamado recién, Mateo no tenía idea qué era lo que venía después, pero se convirtió en una de las personas principales que fueron las columnas de la iglesia, como la misma palabra le llama. En este contexto podemos apreciar 3 cosas conforme a los 3 tipos de personas que interactúan en estos versículos 15 al 17. Primero, vemos la gracia que transforma en el versículo 15. Segundo, vemos la gracia que escandaliza, versículo 16. Y tercero, vemos la gracia que acoge. Estas son 3 expresiones de la gracia que se manifiestan en 3 personajes, los 3 personajes que interactúan en la escena que tenemos delante de nosotros. Y esto es lo que vamos a ver entonces. Primero, la gracia que transforma. Segundo, la gracia que escandaliza. Y tercero, la gracia que acoge. Oramos un momento.
Padre, agradecemos a ti por darnos, Señor, otra vez el privilegio de acercarnos a tu palabra para tratar, Señor, de ver con tus ojos lo que tú has descrito a través de tu palabra, lo que tú hiciste en un momento determinado al llamar a este hombre publicano tan odiado por todo el mundo, pero tan amado por ti. Amado por ti no porque tuviese algo especial que atrajera tu atención, sino por tu pura gracia. Danos, Señor, de esa misma gracia para poder entender esto, pero no solo intelectualmente, sino que podamos ser agradecidos, Señor, por esta gracia que es incomprensible en su totalidad para nosotros, pero tan necesaria en nuestra vida. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a lo primero, la gracia que transforma, versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Aquí, a simple vista, pareciera que no hay mucho contenido, pero hay mucho, y tiene que ver con la actitud de Mateo. Esta es la primera persona que interactúa aquí. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, Lucas va a decir después que era la casa de Mateo. En el texto paralelo de Mateo, donde registra este mismo llamamiento, Mateo no dice que era su casa por humildad. Pero Lucas lo dice y aquí Marcos dice en casa de él, evidentemente en casa de Mateo. El texto paralelo entonces dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Leví le hizo un gran banquete en su casa. Yo quiero que pongamos la atención en le hizo, es lo primero ahí. ¿Quién le hizo? Leví, o sea, Mateo. Mateo le hizo un gran banquete en su casa. Le hizo, destaca que la gran comida que mandó preparar Mateo era en honor a Jesús. La razón era porque el Señor Jesucristo había venido, había puesto sus ojos en él, lo había llamado y había producido un cambio sustancial en su vida. Por eso hablamos de la gracia que transforma. Hay un cambio absoluto en Mateo. Evidentemente Mateo tiene que haber hecho muchas celebraciones antes, pero esta celebración tenía un propósito exclusivo. Él quería honrar al Señor. El llamamiento de Jesús por pura gracia a un hombre desprestigiado y odiado por todos causó un gran impacto en la vida de Mateo. Este primer impacto revela la transformación de la que fue objeto respecto a su apreciación de Jesús. Cambió su visión respecto a Jesús. Y es interesante porque cuando uno piensa en su propia vida, es así también. Cambia nuestra percepción respecto a Jesús. Ya no es un personaje histórico, ya no es la persona que conocemos cuando repetían antes, era mucho más fuerte esto, las películas de la Pasión de Cristo, ya no es ese personaje de histórico simplemente ese gran maestro de moral, esa persona buena, esa persona que tenía características lindas y que admirábamos a Jesús. Ya no es ese el personaje para Mateo. Es mucho más que eso. Porque él experimentó en su propia vida un cambio sustancial en el momento en que el Señor lo llamó. Esta transformación produjo que Mateo comenzara a amar a Jesús. Eso es lo primero. La primera evidencia del cambio es este. Su amor a Jesús se hizo evidente. Porque no solo se levantó de su silla donde cobraba impuestos y siguió al Señor, sino que también su amor por el Señor se reflejó en esta gran celebración en honor a Jesús. Hizo una gran fiesta en su propia casa, como nos informa San Lucas. Es decir, una gran fiesta, un banquete extraordinario. Gastó seguramente mucho de sus ingresos para poder agasajar al Señor. Ahora, Marco relata en este sentido, ¿cierto?, este hecho de Mateo, pero Mateo no lo hizo para poder ganarse algo de Jesús, sino por gratitud a lo que ya había recibido de parte de Jesús. ¿Entienden? La gracia es la que estuvo primero en la vida de Mateo para que Mateo también fuese transformado por esa gracia y entonces ahora mirara a Jesús como realmente era. No solo se levantó de la silla, como dije, sino también siguió al Señor y lo agasajó.
de un admirador a Jesús, lo más probable, los teólogos concuerdan en esto, que seguramente Mateo ya había escuchado más de alguna predicación del Señor, alguna enseñanza del Señor Jesucristo, o había sido testigo, probablemente en Capernaum hizo muchos milagros, entonces probablemente de algún milagro. Le llamó la atención Jesús, pero en ese sentido era uno más dentro de la multitud, un admirador dentro de la multitud que seguía al Señor Jesucristo por diferentes razones, pero ahora fue cambiado. Cuando Jesús le habló, cuando Jesús lo llamó, allí se produjo un cambio y este cambio lo transformó de un admirador a Jesús en alguien que amaba a Jesús. Y eso es lo primero que produce la obra de Cristo en nosotros. Comenzamos a amar al Señor. No perfectamente, no, porque al principio lo conocemos en una parte pequeña. Nadie que cuando recién se convierte puede decir que ya es un teólogo prácticamente y conoce la cristología de una manera perfecta, ¿cierto? De hecho, nadie lo llega a lograr en todo el espacio de su vida. Pero ya hay un cambio. Ese cambio, eso interno del corazón, que se produce cuando empezamos a ver al Señor Jesucristo como quien es Él, y como alguien dijo, no puedes conocer a Jesús sino amarlo. Es decir, es un cambio sobrenatural, pero al mismo tiempo es lógico y razonable. Conocemos a la persona más gloriosa del universo. Mateo estaba en esa situación. Y por eso hace esta fiesta no para ganar la aceptación de Jesús, sino como una expresión de gratitud movida por el amor a su maestro. Por eso hizo esa fiesta. Pero hay otra razón y también esto marca la segunda evidencia de transformación, de esta gracia que transforma, y esta tiene que ver con su amor por sus amigos. Aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Muchos publicanos y pecadores. Y esa expresión, publicanos y pecadores, se utiliza en los evangelios normalmente para describir a los pecadores más terribles según la concepción social y según la concepción de la casta religiosa de ese tiempo. Decirle a alguien publicano era un insulto. Era tan grave como decirle a una persona pecador desde el punto de vista de que era un pecador flagrante. De tal manera que cuando Mateo hizo la fiesta para Jesús, era en honor a Jesús, estaba dirigida a honrar al Señor, no obstante él pensó, pero mis amigos, yo quiero que también lo conozcan, como yo lo conocí. A esta fiesta invitó a sus amigos, aquellos con los que había compartido en su trabajo anterior. Marcos dice que había muchos publicanos y pecadores. Los evangelios, como dije, es una designación de todos aquellos que se consideraban la peor escoria de la sociedad en ese contexto. Despreciados por la casta religiosa de ese entonces, pero estos habían sido los asociados de Mateo durante su vida anterior. Por tanto, podemos entender que Mateo los invita a compartir con Jesús con la esperanza de que ellos también puedan llegar a creer en Él. Y esa es una cosa lógica también y razonable. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, ¿qué es lo que queremos? Que otros también puedan conocer al Señor. Entonces Mateo quería acercarlos a Jesús, que escucharan a Jesús, que oyeran a Jesús. Y por eso entonces el banquete tiene otro propósito. El primer propósito y fundamental es honrar al Señor. Pero el segundo, que es consistente con eso, es poder también dar la oportunidad a sus amigos para que puedan ser impactados por Jesús, así como Él fue impactado por Él. Los puso en contacto cercano con todo lo que era espiritualmente bueno, con la esperanza, sin duda, de que ellos también pudieran disfrutar del beneficio de creer en Jesús y experimentar la misma transformación de la que había sido objeto. Eso es una lección importantísima que nos enseña aquí Mateo, porque él fue el que hizo la fiesta. La diferencia entre muchas celebraciones que seguramente había hecho Mateo en su vida tiene que ver con que ahora era en honor a Jesús y acercaba a sus amigos a la bendición más extraordinaria que hombre alguno podría experimentar, cuál es el perdón de sus pecados. La presencia de Jesús era lo que la hacía distintiva a cualquier otra celebración.
La gracia de Dios estaba presente y no había distinción de persona ni discriminación de uno u otro conforme a su conducta. El Señor Jesucristo aceptó estar entre ellos. Eso ya es algo tremendamente grande. El santo llegó a estar en medio de puros pecadores comiendo con ellos en esa mesa. Mateo hizo posible aquello. ¿Se dan cuenta cómo la gracia de Dios no queda huérfana? Cuando cae en un corazón, la gracia de Dios se empieza a multiplicar. Se empieza a manifestar en un amor muy grande para el Señor, pero también en un amor muy grande para el prójimo. Eso es lo que nos muestra Mateo. Pero hay todavía otra evidencia de su transformación debido a la gracia de Cristo, y esta no está aquí explícitamente, pero cuando vemos lo que relatan los otros evangelios, nos damos cuenta de que había otra característica, algo también que produjo el Señor en Mateo. ¿Cómo imaginamos a una persona que tiene ingentes recursos y una persona que tiene un trabajo como él? ¿Cómo lo imaginamos en carácter? ¿Soberbio o humilde? Soberbio. Una persona orgullosa seguramente. Sin embargo, y esta es la tercera característica aquí, la humildad que manifestó Mateo en la manera en que describe este evento en su propio evangelio, es muy interesante. ¿Por qué? Porque allí en Mateo capítulo 3, capítulo 9, perdón, versículo 9 al 13, donde se describe este mismo evento en el evangelio de Mateo, y él es el que escribe este evangelio, él simplemente dice lo siguiente en el versículo 9 de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. El único que dice, el autor ni siquiera se quiere identificar por humildad, dice un hombre llamado Mateo. Hay una expresión de decir, no quiero aparecer como la persona. No, mira, estaba yo sentado y junto a los tributos públicos, así lo podría describir una persona que escribe el propio evangelio, ¿cierto? Y pasó Jesús y me miró y me dijo, no, él dice, había un hombre. Así como Juan cuando dice, y el discípulo que amaba a Jesús, pero no dice quién era. También se describe de una manera anónima. Pero hay otra cosa interesante en esto. Además de la generosidad abnegada de Leví, quien sin duda asumió el nombre de Mateo en su conversión y su amor al Salvador, como también a las almas de sus hermanos, manifiesta una hermosa humildad y una total ausencia de ostentación. Después Mateo nos sigue diciendo, y aconteció, así dice, ¿cierto? Versículo 10, 9-10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué es lo que no dice aquí Mateo? Pero sí dice Lucas y sí dice Marcos. Que era su casa. No dice que era su casa. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, pero no dice en mi casa. O en la casa de Mateo, simplemente dice en la casa. Esa también es una expresión de humildad. Actuando según este principio, que otro te alabe y no tus propios labios, ¿cierto? Como menciona la Escritura en el Antiguo Testamento, no menciona la fiesta, tampoco que la comida se realizó en su propia casa. Lucas dice que fue un gran banquete. Mateo dice simplemente que se sentaron a la mesa a comer. Y que él mismo era el anfitrión, tampoco dice. Y que corrió con todos los gastos de la comida, tampoco dice eso. Mientras que en la lista de los nombres de los 12 apóstoles, y aquí vamos a Mateo capítulo 10, miren cómo se autodescribe Mateo allí en el versículo 3. Hay una enumeración que comienza en el versículo 2, ¿cierto? Los nombres de los 12 apóstoles en estos. Y comienza a una descripción. Pero miren el versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, ¿cómo se describe? Como el publicano.
¿Y qué era, digamos, era sinónimo de decir publicano? Pecador, un aberrante pecador. Entonces él está recordando siempre que era un publicano, pero no para autoflagelarse, sino simplemente para mostrar la gracia extraordinaria de Dios. Es como Pablo cuando dice, yo soy el primero de los pecadores. No para decir, oh, qué piadoso soy, sino simplemente para reconocer un hecho, que la gracia de Dios fue extraordinariamente grande para salvar al más grande de los pecadores. Y aquí Mateo dice, está enumerando y a nadie le da por decirle un apellido, pero a él dice, Mateo, el publicano. Para mostrar entonces su humildad. Habla de sí mismo como un hombre pecador. Hermanos, esto es lo que hace el Señor por su gracia. Produce una transformación del corazón increíble. Al que vive centrado en sí mismo, amándose a sí mismo y buscando la aprobación a sí mismo, lo transforma en uno que comienza a amar a Cristo buscando su honor y su gloria como propósito de su vida. Amando a su prójimo, procurando llevarle a Jesús para que también sean objeto de la gracia del Señor de la cual Él ha recibido sin mérito alguno. Y quitando la ostentación que es propia de nuestro carácter natural como seres humanos y produciendo un carácter humilde en nosotros. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? Fíjense cómo la gracia de Dios lleva al hombre a cumplir las dos tablas, digamos, los principales mandamientos que resumen los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Qué empezó a hacer Mateo? Amando al Señor. Lo dejó absolutamente todo por el Señor. Y luego, a su prójimo. Y luego, la transformación de su propio carácter. Un hombre humilde. Ya no hacía ostentación de lo que tenía ni de los logros que había alcanzado. Eso es lo que la gracia produce en el corazón de una persona. Por eso, el poder de la gracia de Dios en una persona es una transformación de su vida completamente. Segundo, versículo 16, la gracia que escandaliza. Entre ellos, entre el grupo siempre habían estos personajes que aparecen aquí en el versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Cómo puede ser posible que este hombre haga eso? ¿Cómo puede ser posible que este hombre que es un rabí y que aparentemente manifiesta una santidad especial, un carácter distintivo, cómo puede ser que coma con este tipo, con esta clase de personas? Eso es lo que dijeron los fariseos y escribas. Los fariseos se escandalizaron por lo que Jesús había hecho. En otras palabras, ¿es posible que se siente a la misma mesa con estos pecadores viles? Eso es lo que está detrás de la insinuación. Estos hombres religiosos, orgullosos, paladines de la ley, llenos de celo por el cumplimiento estricto de la ley en lo externo, no podían aceptar un acto de gracia de Dios, como el que tenían frente a sus ojos. Estos hombres eran la antítesis de la gracia, totalmente lo contrario, porque ellos exigían hasta minuciosamente con una cantidad de otros mandamientos que habían añadido a la ley para hacer más estricto el cumplimiento de la ley. Hemos dicho en algunas ocasiones como el cumplimiento del sábado para ellos era incluso irrisorio, o las normas que colocaban y las cargas sobre las personas para que supuestamente cumplieran con la ley del sábado. No podían ni siquiera mojarse sus ropas porque eso significaba que llevaban carga y estaban violando el sábado. Es decir, estos hombres exigieron el cumplimiento estricto de minucias que no tenían ninguna importancia respecto al cumplimiento de la ley. Estos hombres que solamente vivían en función de sí mismos, orgullosos, soberbios, que creían que ellos eran los únicos que podían entonces cumplir con los preceptos de la ley y en consecuencia ganarse el favor de Dios. Estaban allí. Su religión de obras era lo único que conocían y aceptaban. No podían entender cómo un hombre como Jesús pudiera juntarse con la escoria de la sociedad. Eso era inaudito para ellos.
Nada podría mostrar mejor la diferencia entre Jesús y los escribas y fariseos y la gente buena y ortodoxa de la época. No eran la clase de personas cuya compañía habría buscado un pecador. Es decir, ningún pecador se hubiese acercado a uno de estos hombres. ¿Por qué? Porque hubiesen sido rechazados inmediatamente. Lo habrían mirado con severa condena y arrogante superioridad. Lo habrían excluido de tal compañía incluso antes de entrar en ella. Por tanto, se establece una clara distinción entre quienes cumplían la ley y a quienes llamaban el pueblo de la tierra. El pueblo de la tierra era la plebe, que no observaba todas las reglas y normas de la piedad farisaica convencional. Incluso nosotros podemos pensar cuando juntaban a los publicanos y pecadores y lo colocaban en una sola bolsa, podemos decir, bueno, estas personas eran todos pecadores flagrantes, absolutamente, y no necesariamente era así. ¿Por qué? Porque ellos también no solo hacían distinción respecto a quien no cumplía la ley de Moisés, sino también quienes no cumplían la ley de ellos, es decir, la que ellos habían añadido. Entonces, probablemente habían personas que no eran personas, ¿cierto?, que vivían en la sociedad pecando así abiertamente, como las que mencionan en los evangelios en varios aspectos, cuando el Señor tiene compasión de ellos también, sino personas que eran moralmente probablemente mejores que ellos en términos prácticos, pero que no cumplían con sus leyes específicas y particulares, la que en el capítulo 7 de Marcos, por ejemplo, se llamaban la tradición de los ancianos. Es decir, todos los preceptos que ellos habían añadido a la ley, si no cumplían con eso, entonces también estaban dentro de los publicanos y pecadores, esta acepción general donde colocaban a todos en la misma bolsa. Los ortodoxos prohibían tener cualquier relación con esta gente, con este tipo de gente. El estricto guardián de la ley no debía tener ninguna relación con ellos, no debía hablar con ellos ni viajar con ellos. En la medida de lo posible ni siquiera debía hacer negocios con ellos. Menos aún casar a una hija con uno de ellos, porque era tan malo como entregarla a una fiera salvaje. Sobre todo, no debía aceptar ni dar hospitalidad a tal persona. Al ir a casa de Mateo, sentarse a su mesa y compartir con sus amigos, Jesús desafiaba las convenciones ortodoxas de su época. Jesús golpeaba en la cara a este tipo de personas, en un sentido los confrontaba directamente con la actitud totalmente distinta a la que ellos pensaron que debía tener el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres rechazaban de esa manera a Jesús? ¿Y por qué levantaban acusaciones contra él? Indirectas, porque fueron a los discípulos. Porque no podían aceptar la gracia de Dios. La gracia de Dios era un escándalo para ellos. Y no es verdad que a veces incluso en el contexto evangélico, los que ya somos creyentes por un tiempo, a veces miramos con desdén a una persona pecadora como si la gracia no fuera capaz de alcanzarla como nos alcanzó a nosotros. Nos acostumbramos a veces, inclusive a los sistemas religiosos que adoptamos y que si no es así como nosotros lo hacemos, entonces está mal. La gracia de Dios desafía los convencionalismos culturales, los convencionalismos sociales, desafía todo tipo de religión como la de los fariseos y escribas. Notemos que el texto dice que los fariseos se acercaron a los discípulos de Jesús a reprochar a su maestro. Ellos tenían esta máxima: divide y vencerás. Esa es una vieja estrategia. ¿Qué querían hacer al ir a los discípulos y no ir directamente a Jesús? Querían producir un quiebre en la relación de Jesús con sus discípulos. Esto es propio de Satanás. Satanás hace esto. ¿Qué hizo Satanás en el huerto de Edén? ¿No fue a presentarse delante del Señor? ¿Verdad? Para poder confrontarlo, sino que se presentó delante de sus criaturas. Y entonces tomando y tergiversando la palabra de Dios, dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿A dónde fue? A la criatura, para que la relación entre Dios y su criatura fuese
se perdiera. A veces también esto podemos verlo en una iglesia local, cuando las personas empiezan a colocar o a difamar a otros a través de la murmuración, cuando empiezan a hablar y poner dudas sobre ciertas cosas y circunstancias dentro de la iglesia, dudas que no son razonables o que simplemente sirven solamente para poder confrontar el uno con el otro, eso también es peligroso, porque se está haciendo el juego de Satanás. En lugar de estos hombres ir donde Jesús y decirle, mira Jesús, ¿por qué tú te sientas con publicanos y pecadores? Fueron donde los discípulos, para producir un quiebre en la relación de ellos con Cristo. Murmurar o acusar indirectamente a una persona a través de otro es una vieja táctica que procede del mismo infierno. Satanás la probó con éxito en el Edén. Esta es tristemente la manera en que incluso en el contexto de la iglesia se comporta la gente. Murmurar de otro con el fin de desprestigiar a una persona es actuar como el mismo diablo lo hace. Él es el acusador de los hermanos, ¿recuerda? Estos hombres actuaron de esa manera. Y de hecho, después cuando iban a condenar al Señor Jesucristo, también actuaron de esa misma manera al aceptar que Judas lo entregara, uno de los discípulos cierto más cercanos del Señor, de los 12 que estaban dentro del contexto de los que el Señor había escogido. ¿Por qué hicieron esto? Estos hombres no querían venir a Jesús para escucharlo predicar, no querían ser enseñados por Jesús, no querían ser confrontados por lo que el Señor enseñaba, porque ellos tenían su propio sistema religioso y estaban contentos con eso. Porque si no querían ir a verlo, sentarse con publicanos y pecadores, simplemente iban a eso, a ver con quién se junta, a ver qué hace. El mismo Marcos capítulo 7 que mencioné yo al pasar hace un momento, también iban a los discípulos, dice, en ese caso fueron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer cuando vienen del mercado? Ellos estaban preocupados solo de ver aquello que no estaba de acuerdo a sus presuposiciones y entonces decían, eso está mal. ¿Por qué? No estaba de acuerdo a sus convencionalismos religiosos. Intentaron que los discípulos se sintieran mal con su maestro, considerándolo un hombre que no poseía la santidad ni la moral estricta que correspondía a su carácter. ¿Por qué? Porque estos hombres eran enemigos de la gracia de Dios. No podían soportar la gracia de Dios, no podían soportar que el Señor comiera con gente despreciable social y religiosamente. No pueden soportar que el Señor ame a las personas simplemente porque conoce sus corazones y sabe exactamente qué necesitan de Él. No pueden soportar que el Señor no exija ningún mérito en los hombres para asociarse con ellos. No pueden soportar que Él no haga acepción de personas. Que Jesús extienda su gracia a los pecadores más viles. Por eso la gracia de Dios es un verdadero escándalo para los hombres porque no exige nada para ser aceptados por Él. No exige absolutamente nada. Y hermanos, por eso nosotros no tenemos que esperar que la gente cambie moralmente para que pueda recibir el mensaje de Jesús. Al contrario, si recibe el mensaje del Evangelio, esa persona va a tener un cambio en su vida, como vemos recién en Mateo, en el caso de Mateo. Pero no hay exigencia alguna. No hay exigencia alguna. No tenemos que hacer nada para que el Señor nos reciba. Y el Señor se sentó a la mesa con esa gente despreciada, sin ningún problema. Y luego no explicó, aunque respondió a los y eso es lo que vamos a pasar a ver enseguida, respondió a los fariseos y escribas su pregunta malintencionada, pero el Señor no estuvo dando argumentos para que pudieran entender, sino que simplemente los confrontó con lo que realmente eran. Y esto es lo tercero, la gracia que acoge. Esta es la actitud de Jesús. Vimos la actitud de Mateo, la gracia que transforma, la actitud de los fariseos y escribas, la gracia que escandaliza. Y ahora vemos la actitud de Jesús, la gracia que acoge. Versículo 17.
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y como dije anteriormente, Lucas añade al arrepentimiento. El Señor no rehuyó el desafío de los religiosos. Usando una analogía tomada de la medicina, Jesús respondió a los fariseos que los sanos no tienen necesidad de médico. Es bastante lógico lo que les dijo el Señor. Pero lo dijo como una analogía. Al mismo tiempo vamos a ver que había una especie de ironía en lo que les dijo. Ninguna persona sana, sabemos, va al médico, solo los enfermos porque lo necesitan. Y Jesús estaba en ese momento rodeado de enfermos. Entiéndase, publicanos y pecadores. Y algunos que creían estar sanos, entiéndase, fariseos y escribas. Entonces el Señor le dijo: mira, ningún médico o ningún sano va a un médico. En otras palabras, ustedes dicen que están sanos. Si no, el médico va a los enfermos. Van a los publicanos y pecadores, ustedes dicen que están enfermos. La respuesta de Jesús fue una ironía manifiesta. Aquella asamblea en casa de Mateo, el Señor conocía a los fariseos, o la asamblea conocía a los fariseos tal como eran: orgullosos, arrogantes, inescrupulosos, hipócritas, despiadados y completamente malvados. Estos hombres nunca se reconocerían a sí mismos como enfermos, lo cual no era sinónimo de que no lo estaban. Simplemente su orgullo no los dejaba reconocer que eran distintos a aquellos a los cuales le llamaban despectivamente publicanos y pecadores. De hecho, los fariseos eran los más enfermos de Jerusalén, y la sugerencia del Señor de que los sanos no necesitan médico debía ser recibida con una carcajada. La autocomplacencia recibió su merecida reprimenda. En otras palabras, el Señor está diciendo: yo vine a los enfermos, pero ustedes dicen que están sanos, entonces no me necesitan. ¿Se dan cuenta? Ahora, no era porque estaban sanos, sino era porque no reconocían que estaban enfermos. ¿Y dónde tiene su depósito la gracia? ¿Dónde cae la gracia? En corazones que reconocen su verdadera condición. No en aquellos que dicen que no necesitan nada. Cuando se les predica de pronto el Evangelio, las personas dicen: ¿pero salvado de qué? Yo estoy bien, yo soy feliz, yo vivo bien, no tengo problema. Porque no reconocen el gran problema. Acto seguido, el Señor profundiza un poco más, y aquí es mucho más directo, y dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí explica lo que dice anteriormente a través de la analogía de la medicina. Obviamente, los sanos aquí serían los justos y los pecadores serían los enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores. La razón por la cual había descendido del cielo era para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran los que se habían perdido? Todos, sin excepción. O sea, fariseos, escribas y pecadores flagrantes o publicanos. Toda persona en esta tierra estaba perdida, por lo cual su misión incluía a todos, sin ningún tipo de excepción. Y eso es lo que ellos no podían entender y ellos jamás aceptarían. Porque su sistema religioso decía que ellos se podían ganar el cielo. La palabra justo ahí es también parte de esta respuesta confrontacional, porque obviamente no había ni uno justo en la tierra, como el apóstol Pablo va a decir posteriormente en Romanos capítulo 3. Sin embargo, estos hombres religiosos, enemigos de la gracia, pensaban de sí mismos como justos. Nosotros somos justos. La parábola del fariseo y el publicano, eso es evidente. Dice que yo hago esto otro y hago esto otro, y no como él, como ese. Y claramente hacía una distinción. Yo soy justo porque yo ayuno, porque yo doy ofrendas o diezmos o qué sé yo, ¿cierto? Hago todo lo que me dice el sistema religioso que haga, entonces yo soy justo. La justicia para ellos era su propia justicia.
La verdad incuestionable de que no hay justo ni aun uno choca de frente con la apreciación de estos hombres. No hay ninguno por naturaleza justo, ninguno justo hasta que el Señor intervenga. Porque posteriormente, cuando el Señor Jesucristo interviene y el Espíritu Santo aplica su obra suficiente al corazón de las personas, entonces allí la Biblia llama justos a los creyentes. No justos en sí mismos, sino justos por la justicia de Cristo. Los injustos, y todos en su estado natural, son tales a pesar de ciertas diferencias de grado. Por ejemplo, los pecadores, y todos pertenecen a esta categoría porque todos han pecado aunque en diferentes grados. Estos son los mismos objetos de su búsqueda. El Señor vino por estas personas, vino por aquel que se reconoce como el Señor lo ve. ¿Cómo nos ve? Como pecadores perdidos. Pero nosotros no nos reconocemos así, naturalmente. ¿Se dan cuenta? A no ser que el Señor haga una obra en nuestro corazón y abra nuestros ojos, y ahí podamos ver nuestra realidad. En una palabra, los moralmente insalubres son aquellos en quienes se necesita ejercer la habilidad del gran médico. Y quienes más requieren su expertise, su sabiduría y su trabajo, son los enfermos. Aquellos que son y se sienten como tales son solo las personas contempladas en la misión del Señor Jesucristo. Dice, no he venido, y ahí está hablando de su misión. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿A quién llamó recién? A un pecador. Mateo. ¿Con quién estaba comiendo? Con pecadores. ¿Quiénes lo interpelaron? Pecadores. La diferencia es que unos comprendieron la necesidad de Jesús y otros no. La misión de nuestro Señor fue redimir a los hombres del pecado. Y un requisito indispensable para esta redención es la conciencia del pecador de que necesita precisamente ser redimido. Porque la gente rechaza permanentemente la gracia porque no es consciente de que necesita salvación. Ahora, permítame explicar esto. Una persona puede tener súper claro cuál es el plan de redención. Una persona puede tener súper claro que el Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar por sus pecados. Una persona puede entender todo esto, pero mientras no se considera un pecador que va rumbo al infierno, no va a haber salvación. Porque solo va a tener un concepto intelectual en su cabeza. Pero hermanos, cuando uno se da cuenta que va camino al infierno y va justamente camino al infierno y que Dios es justo un día, en el día del juicio, a decir tú al infierno, entonces allí hay un cambio sustancial en la manera en que vemos las cosas. Cuando nosotros nos acostumbramos a saber algunas cosas intelectualmente, cuando nos acostumbramos, por ejemplo, en el contexto de una iglesia, a conocer muchos conceptos y definiciones cristianas y bíblicas, pero no entendemos que en realidad nosotros somos objeto de la gracia de Dios, entonces no podemos llegar a tener una relación con Cristo. ¿Por qué? Porque se requiere un reconocimiento. Y eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Porque ¿qué es lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento es confesar que efectivamente yo necesito un Salvador. Y la fe es confesar que Jesús es el Salvador. De tal manera que esto es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Este es el propósito. Por eso decíamos la otra vez y repetimos muchas veces esto que el mismo Señor dijo: he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito del Señor y ese eje rector está en el centro de todo su quehacer. No vino a ser un sanador, no vino a ser una persona que hacía extraordinarios milagros en el mar de Galilea, sino que vino a ser un Salvador. Por sobre todas las cosas. Lo otro lo hizo, por supuesto, y lo otro lo puede hacer hoy día, también lo puede hacer. Si el Señor es Dios y no tiene límites, para nosotros limitados, pareciera que tuviese límites. No, Él puede sanar igual, pero ese no es el propósito principal. Es buscar y salvar lo que se había perdido. La conciencia en el pecador
debe ser despertada para que se dé cuenta que necesita al Señor, de que está condenado, perdido, sin comunión con el Eterno y totalmente incapaz de merecer nada más que la pena de muerte por el pecado. Y que solo Jesucristo se manifestó en su sacrificio suficiente para poder salvarlo. Solo en Él está la esperanza de purificación, perdón y vida eterna. Lamentablemente, los fariseos y sus cómplices nunca pudieron verlo. Sus pecados eran conocidos por todos, menos por ellos mismos. Y eran demasiado orgullosos para aprender de Jesús. Estos hombres estaban con su vista cegados. Y eso, de hecho, eso mismo le dice muy similar lo que dice el Señor Jesucristo a estos hombres también un día cuando Él sanó a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, vamos a ver esto y vamos a ir terminando enseguida con una conclusión, pero quiero que vayamos aquí porque es muy similar a esto que el Señor les dice en Marcos. Oyó Jesús que le habían expulsado, se refiere al ciego que había sanado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor? ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, no vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Se dan cuenta de lo que le está diciendo? Ustedes dicen que ven. Y porque ustedes dicen y creen que ven, no podrán ver. Pero si ustedes reconocieran que son ciegos, ustedes estarían en condición de poder ver. Lo mismo acá. Ustedes dicen que son sanos y no necesitan médico. Ustedes dicen que son justos y no necesitan entonces a alguien que los justifique. Si ustedes reconocieran que son enfermos y son pecadores, ustedes podrían ser justificados y sanados. Conclusión, 3 cosas. Nada ha cambiado desde que Jesús dio esta gran lección. Los hombres siguen rechazando la gracia porque le es incomprensible y porque aferrados a su propia justicia no pueden aceptar que el Señor salva sin mérito alguno en aquellos que vino a salvar. No pueden aceptar eso. Segundo, mientras creamos que podemos ser salvos por nuestros méritos, nunca seremos depositarios de la gracia salvadora de Dios. Mientras creamos que somos justos y que llegaremos al cielo por nuestra propia justicia, el cielo permanecerá cerrado. Tercero, solo un corazón contrito, es una palabra que significa arrepentido, y humillado, es una palabra que significa despojado de su propia justicia. En este contexto, el Señor no desprecia. Eso es lo que dice Pablo a Filipenses, en Filipenses capítulo 3, versículo 9, que fue hallado en Cristo, no en su propia justicia, sino en la justicia de Dios en Cristo. Y por la fe pudo disfrutar de esa justicia. El Señor solamente es el que salva por su pura gracia. Por eso es escandalosa la gracia, porque es contraria a nuestra naturaleza y porque nosotros seguimos creyendo muchas veces que algún mérito hay en nosotros. No tuvimos mérito en el momento de la salvación, no tenemos mérito para ser transformados conforme a su imagen y no tendremos mérito tampoco alguno para ser glorificados. Todo es por gracia. Padre, te damos gracias por este tiempo, por lo maravilloso, Señor, que es tu palabra, por mostrarnos a Jesús, por abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, todo nuestro ser integralmente para que conozcamos a tu Hijo amado, quien se humilló a sí mismo de una forma increíble para venir a buscar y salvar lo que se había perdido, ante los cuales nosotros estábamos, Señor, siendo cada uno de nosotros pecadores, Señor, que no teníamos ninguna esperanza. En todos los esfuerzos que hiciéramos, no teníamos ninguna esperanza de poder, Señor, llegar un día a tener una relación contigo.
Nos miraste con amor y con gracia y derramaste esa gracia en nuestro corazón. Por eso somos lo que somos. Oramos que tú te glorifiques en muchos otros corazones, Señor, para dar salvación y vida eterna. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.